esta enseñanza que voy a dar ahora va a ser acerca de la salvación, hermanos, aunque te puedo decir, hermanos, nosotros tenemos tantos años de ser salvos, porque es lo primero que a veces recibimos, ¿no? La enseñanza de la salvación cuando nos convertimos. Y qué bueno, hermano, yo no estoy tratando de decir, mire, hermano, vamos a ir al primer escalón o el primer nivel de conocimiento de Dios. Precisamente la otra vez tuvimos una enseñanza de que dejando ya los rudimentos de Cristo acerca de la enseñanza de arrepentimiento, de bautismos y de imposición de manos y todas estas cosas que en su tiempo fueron buenos, dijo Pablo, y lo volveremos a hacer si en verdad el Señor lo manda, lo requiere. En este caso es para gente que apenas se va a convertir, no los primeros rudimentos. Pero para la iglesia dijo que estaba persuadido de cosas mejores, cosas para creyentes más nutridos. Y en eso se trató la enseñanza, de dejar rudimentos y cosas que son bíblicas, pero otras que fueron también impuestas por hombres, porque también estaba hablando a hermanos de hebreos que habían seguramente escuchado el sermón del apóstol Pedro al principio, pero que no fueron consistentes o no fueron más, ¿cómo decir la palabra?, preparados en más conocimiento, y estaban judaizando y estaban siendo cristianos y judaizando, estaban practicando todavía parte de la ley, a lo cual el escritor de Hebreo les estaba amonestando de que dejaran este tipo de cosas, de que ya no eran válidas. Y vimos que la circuncisión, dijo, ni la incircuncisión vale nada, sino Cristo. Entonces, bueno, pero en este caso sí voy a hablar de una enseñanza acerca de que la salvación no se pierde. Y en una petición de una hermana que la otra vez platicando me dijo, hermano, nos ha explicado un poco acerca de que la salvación no se pierde, pero nos gustaría oír otra enseñanza acerca de por qué la salvación no se pierde, o la enseñanza de que la salvación no se pierde. ¿Sí? Si viene usted que viene en un contexto como el mío, muchas veces escuchamos los predicadores que nos decían que cuando cometíamos pecado podíamos perder la salvación. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y realmente cómo vivimos cuando sentíamos cometíamos un pecado, una falta, nos sentíamos perdidos. Decíamos, si en este momento viene Jesús, ¿a dónde me voy a ir porque he cometido un pecado? ¿O qué sucedería si no me arrepiento antes que venga el Señor? Empezaría todas esas dudas en nosotros, y ciertamente nos esforzábamos por no pecar, pero cuando caíamos también entrábamos en un desánimo a pensar que perderíamos la salvación. Daba tristeza. Y déjeme decirle que eso afecta mucho al creyente. ¿Por qué? Porque el desánimo que viene es muy triste. Esta gente que mejor dice, bueno, ¿para qué voy a seguir si al final no voy a perder? Porque me doy cuenta que yo peco. Bueno, y de eso quiero hablar hoy, que la salvación no se pierde. Entonces tenemos ahí Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Bueno, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, hasta ahí nada más. Tome su asiento. Muy bien, entonces hermanos, hay una salvación verdaderamente muy segura, muy real que Dios nos da y que le da a todo aquel que se arrepiente, que cree en el Señor. Es muy real, es muy segura esa salvación, pero no se puede ganar. Ningún humano, nadie lo puede ganar, y así como no se puede ganar, en contraste tampoco se puede perder. El asunto es que muchas veces cuando se enseña la doctrina de que sí se puede perder, se trata de hacer las obras, se trata de guardar la ley de Dios, se trata de procurar al máximo no fallarle a Dios, como para tener la idea de que obedeciendo a Dios, entonces somos salvos. Aunque la Biblia incluye la obediencia, ¿verdad?, al salvo, no significa que por la obediencia él se pueda constituir puro ante Dios, o por sus muchas obras él mismo pueda santificarse a sí mismo delante de Dios. Entonces, cuando se impone la fe más obras, estamos tratando de cumplirle a Dios para procurar, si no ganar la salvación, procurar guardarla hasta el fin. ¿Sí? De hecho, se nos ha enseñado del verso: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tratando de perseverar en guardar toda la ley de Dios o la doctrina, cuando en verdad no es el tema de que si la guardamos al pie de la letra la ley, entonces seremos salvos. Lo que quiere decir el texto de que el que persevere, quiere decir que se mantiene sólido, firme en la fe, aun cuando comete faltas ante Dios. ¿Sí? Porque eso no depende de que nosotros le fallemos a Dios o no le fallemos para poder entrar al reino de Dios. Si es que no podemos ganarla en primera, no está en nuestra capacidad terrenal o física o moral, intelectual o de cualquier otra manera que el hombre pueda actuar para con Dios, así ofreciendo los mejores sacrificios, haciendo los mejores ritos, haciendo cualquier cosa, manteniéndose obediente, manteniéndose lo más apartado del mal que se pueda. No hay manera de cómo ganarse el cielo, no hay manera de cómo ganarse la salvación. Si eso fuera posible, la ley misma lo hubiera declarado. Los que antes practicaron la ley, que nunca pudieron cumplirla tampoco al 100%, de alguna manera hubieran experimentado la salvación de la vida eterna. Pero vemos que hasta el tiempo de Jesús vino un hombre y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Claro, ellos la trataban de guardar, tal vez tenían la idea de que como eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y si guardaban la ley, por esa razón serían justos delante de Dios, lo cual la misma Biblia nos enseña que no es así como Dios mira al creyente. Sí, porque cuando la sigues la ley de Dios por una forma de letra y no por fe, letra quiere decir que la cumples como una justicia tuya. La voy a guardar porque entonces yo me consideraré del pueblo de Dios un creyente, un fiel creyente a Dios. Si tú vas por ese lado, la Biblia nos enseña que no tiene valor. La debemos guardar la ley, por ejemplo, no matar, no robar, no codiciar a la mujer de su prójimo y todo lo que está escrito en la ley. Pero no tenemos que hacerle con la acción de
si yo la guardo, me consideraré limpio ante Dios, sino guardarla por fe. Israel cayó, tropezó con la piedra angular que es Cristo, porque no guardaban la ley conforme a la fe, sino conforme a sus expectativas. Nosotros somos la herencia de Dios, somos el pueblo de Dios. Todas las naciones son pecadoras, pero nosotros no. Nosotros somos limpios. Entonces, al llevar la ley así, el hombre procura salvarse a sí mismo. Por eso todavía hay religiones que tratan de guardar el sábado, creyendo que guardando el sábado, otros judaizantes tratan de hablar hebreo, decir Yeshua en vez de decir Jesús, comer ciertas comidas como los judíos, y son hispanos, pero están con la mente que guardando así la ley, se van a considerar parte del pueblo de Dios, la cual están tratando de guardar así su salvación. Cuando la Biblia nos enseña que ningún hombre puede ganarse la vida eterna, ninguno absolutamente, sino entonces hubiera sido en vano el sacrificio de Jesús. ¿Para qué vino Cristo? Si el hombre pudiendo ganarse por sí mismo la salvación, ¿para qué era necesario que Cristo viniese? No tendría sentido. Al contrario, la Biblia nos enseña que era muy necesario que muriera un hombre por todo el pueblo. Uno que no había pecado, uno que no había caído en las costumbres y prácticas de los hombres que hemos pecado ante Dios. Y ese es el Cordero de Dios, es Jesús, quien entonces muriendo en la cruz, Él ha ganado la salvación por nosotros. ¿Sí? Muy bien. Pero, según lo que leímos ahí en Hebreos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y está hablando de la salvación. Yo sé que este texto lo utilizan muchos para declarar, decir, hermanos, ten fe para recibir lo que estás pidiendo y órale al Señor. Hasta ayúnale si tú quieres y el Señor te va a responder, pero tienes que actuar con fe para que eso que estás pidiendo se te conceda. Y en el contexto que leímos fácilmente podemos entender que se trata de la salvación. ¿Qué es fe, hermanos? Fe tiene que ver con confianza plena en Dios. Dice que por la fe conocemos que fueron constituidos los cielos. ¿Cómo fueron hechos? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo lo crees? Científicamente no lo puedo demostrar. Nadie lo puede demostrar viendo a Dios formando un pedazo hoy, un pedazo mañana, lo estructuró con esto o con aquel material. No hay evidencias como un científico pueda decir, bueno, aquí está un creyente, yo creo que Dios hizo el cielo porque aquí están el croquis, está lo que hizo. No, pero ¿qué me dice? Que yo por la confianza que le tengo a Dios, sé que los cielos fueron hechos por la mano de Dios y por su palabra. Eso se llama fe. Confianza plena en Dios. Por la fe nos habló de personajes que la Biblia nos nombra que son hombres de fe. Dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Abel tuvo la confianza más plena que Caín de ofrecer un sacrificio agradable a Dios, mientras que Caín se apoyaba en sus frutos, su abundancia de su cosecha o el tamaño de la calidad del producto. Estaba confiando en sí mismo. Abel ofrece algo por la fe, agradando a Dios. Y aún dice, cuando ya ha sido muerto, aún Dios habla de esa fe. ¿Por qué? Porque aunque muramos, la acción, la confianza que tenemos con Dios, Dios nos mira como salvos, no nos mira como que hemos perdido la salvación. ¿Qué más nos enseñó ahí lo que vimos acerca de la fe? Que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Que no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. Sí, hombres que tuvieron plenamente confianza en Dios. Y el verso 6, y es donde nos llega para nosotros entender entonces acerca de la salvación, porque se puede perder. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? En este caso sería los que no han creído totalmente a Dios, a Jesús, plenamente la confianza de que Él murió,
murió por tus pecados, murió en tu lugar, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, Él gobierna, Él es Dios. Él vino a este mundo como un ser humano, pero era Dios en un cuerpo humano. Si hay esa confianza plena, hay una salvación segura también. Pero si se duda de esto, si se duda de que, sé que me salvó, pero a veces dudo que la salvación la pueda yo tener hasta el final. Porque hay veces que cuando cometo algo, me siento indigno, me siento mal, me siento perdido. Entonces, estoy dudando de que los cielos fueron hechos por Dios. Estoy dudando de que Dios, todo esto que habla la Biblia, que a un hombre lo desapareció y nadie lo encontró. Estoy dudando de lo que está diciendo Dios en su palabra. No estoy creyendo al 100%. Por eso la persona puede llegar a dudar que si la salvación la puede perder y no está seguro de sí. Claro, tiene que ver las enseñanzas que ha recibido para poder tener también esa idea de perderla, pero la Biblia no nos enseña de que la salvación se puede perder, sino que el que no ha recibido una salvación simplemente no es salvo, porque no la puede ganar, tampoco la puede perder. Claro, hay gente que está en mi iglesia, pero no es salva. Hay gente que profesa tener fe, pero no es salva. Y es ahí, que en aquel día no dirá, yo la perdí, sino cuando venga el Señor simplemente no fue salvo, nunca la recibió, nunca tuvo la salvación, nunca fue sellado por Dios, nunca recibió el Espíritu Santo, nunca recibió el nuevo nacimiento, nunca tuvo un cambio del interior, un cambio de su alma, de su espíritu. Pudo haber sido algo religioso, pero no real, no, algo espiritual. ¿Por qué? Mire, sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios es. No una alusión si será o no será, sino que es real. Y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si se acerca a Dios dudando de la salvación, entonces no está creyendo que Dios puede dar eso. Porque es galardonador Dios de los que le buscan. O sea, que sí da el premio. Y no que tenemos que ganarnos nosotros la salvación, pero eres galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Por otro lado vemos, mire cómo la confianza, que se llama fe, en este caso el verso 7, por la fe Noé, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que no se veían, la lluvia y todo aquello, el mar, tal vez no lo alcanzaba a ver en donde él estaba, pero ¿qué hizo? Preparó el arca donde él se salvase con toda su familia. Y por esa fe que dice que condenó al mundo, por esa confianza en Dios. Vea, la gente oyó el anuncio de Noé por 120 años, pero ¿tuvo confianza en Dios? La gente no tuvo confianza en Dios, y eso es fe. Oye, hay gente que piensa que usar la fe es para multiplicar panes, para que se multiplique el negocio. En fin, utilizan la fe y hasta presumen, yo tengo una gran fe, hermanos, pero una gran fe. Pero la fe, lo que me habla la fe exactamente es para la salvación. A lo que más resume la fe en el hombre es para salvación, para ser librado de la condenación, no para otras cosas. Pero el hombre lo aplica para todo, principalmente para que le vaya bien. Pero la Biblia nos enseña que la fe es exclusiva para la salvación, no para otras cosas. Claro, me va a ayudar a tener confianza en Dios, pero número uno es para recibir la fe de ser salvo, porque esa fe me la da Dios. No la puedo tomar yo en ciertos lugares, sino si Dios no me da la fe, yo la voy a producir y voy a tener fe para que todo lo que yo diga y todo lo que yo piense y todo lo que yo quiera, lo voy a obtener. Eso no es fe. Sin embargo, hay gente que utiliza eso fuera de la voluntad de Dios. No están utilizando la fe para lo que es, para ser salvo, para tener plena confianza en Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Romanos 11 y el verso 6, mire lo que dice. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. De alguna manera nos está diciendo Dios que la salvación es por una gracia de Dios. Un regalo, muchos introducimos de palabra regalo, ¿verdad? Regalo inmerecido.
Y eso es así también. Y más aún es que Dios muestra su amor. Nos da gracia por parte de Él, ese amor que muestra para con nosotros. En que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Mire, Efesios capítulo 2, del verso 4 en adelante, nos va a explicar bien acerca del tema de la salvación. Que no es por obras, que no es por medio de cosas que el hombre pueda hacer, sino que es por la gracia y por la fe de Dios. Muy bien, Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo juntamente? Sí, cuando Cristo resucita, como Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz, el símbolo de pagar la deuda, y el hombre debería morir por su pecado, y cuando Cristo resucita, dice que ahí juntamente con Él Dios nos dio la vida. Eso se trata de fe, de recibirla así, hermano, por fe. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que si usted hoy es cristiano, ya no miente, ya no roba, ya no hace lo que antes hacía de su vida pasada, no es para que usted se considere que se está ganando la salvación, ni mucho menos guardándola, para decir, oh, yo estoy manteniendo mi salvación porque yo hago buenas obras. No, lo que dice aquí la Escritura nos deja ver que ya fuimos predestinados. Dios preparó buenas obras para que viviésemos en ellas, hablando de ese hombre de fe que se aparta del mal, que vive para Dios, que vive en servicio a Dios, para que viviésemos en ellas. Pero el verso 8, mira, dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? La fe. De la fe. ¿Y esa fe dónde la obtuvimos? De Dios. Esa fe nos la dio Dios, y en esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. En otras palabras, cuando el hombre escucha, cuando el pecador oye la palabra del Señor y Dios le da la fe para que crea en Él, para que confíe en Él, en ese momento recibe la salvación por Dios, no porque el hombre decidió, no porque el hombre quiso, pero al escuchar la palabra de Cristo, al escuchar la palabra de Dios, inmediatamente Dios le da la fe y le regala la salvación para vida eterna. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El anuncio del Evangelio hace que el hombre reciba la fe en Dios y tenga confianza plena, y ahí que viene la salvación de parte de Dios por medio de este regalo y por medio de la fe que nos es dada. Fíjese la fe de Abraham. Abraham tuvo confianza en Dios y ofreció a Isaac cuando Dios se lo pidió. ¿Acaso se negó a Abraham cuando Dios le pidió a Isaac? No. ¿Tuvo confianza en él o no tuvo confianza? Eso es fe. Dice que Abraham, cuando llevó a su hijo, a Isaac, a sacrificarlo, dice que tuvo tanta confianza que él creía que Dios podía levantarlo de él mismo de la muerte. O sea que Abraham estaba dispuesto a enterrarle el cuchillo y después de eso esperar que Dios lo resucitase. Y aunque el sentido figurado fue así, dice, el sentido figurado lo recibió como de la muerte,
¿Por qué? Porque también simbolizaba el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Que era la prueba de Abraham. Cuando Dios lo llamó para la gran prueba, para ser probado, para probar la fe, hermanos. Nosotros, dice el apóstol Pedro, vuestra fe preciosísima como el oro, es necesario que sea purificada en el fuego. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a probar para darnos a entender si en verdad somos salvos. Si en verdad nosotros hemos depositado la confianza plena en Dios para decir yo soy salvo y creo en Él y Él me salvó y nunca más me perderé. Eso se llama confianza. Dios nos va a probar a tener fe y seguridad, a dormir tranquilo, no importa lo que pueda pasar, porque tú sabes que la salvación es segura, es firme y no se puede perder. Tú sabes que no la puedes ganar y tú sabes entonces claramente que no depende de ti para poder perderla. Pero para eso Dios nos va a meter en una prueba para identificarnos, darnos a saber a nosotros cómo estamos creyendo en Él. Sí. Puede ser cualquier prueba, puede ser una enfermedad, puede ser economía, y a través de eso uno experimentar la confianza en Dios o simplemente renunciar. Entonces realmente pues es que no era salvo. Pero muchos piensan que la salvación se tiene que guardar con obras para no perderla, y no es así. Dios nos va a dar la fe y la confianza en Él para que sepamos que no depende de nosotros la salvación. Absolutamente no depende del hombre. Muy bien, vimos entonces que también Sara tuvo confianza en Dios. Aunque al principio se rió, ¿no? Cuando dijo, vas a tener un niño, por aquí a un año, ¿no? Abrazarás a un niño. Y es lógico, ¿no? Cuando te le falta eso, lo mínimo que tiene es una risa, un murmullo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? O sea, en tu mente no lo logras entender. Pero como dijo Jesús, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para los hombres es imposible una mujer de 90 años quede embarazada, ¿sí o no? Pero para Dios no es imposible. Para Dios es posible. Bueno, para los hombres es imposible entrar al reino de Dios incluso guardando todos los mandamientos. Que fue lo que dijo el joven rico: Señor, todo esto lo he guardado. Y Jesús dijo: difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos. Y los demás asustaron diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ya demostró este joven que ha guardado todo desde su juventud. Y los discípulos tenían la misma idea. Bien, son judíos. Señor, practicamos Torah, practicamos todo, guardamos las fiestas, celebramos la Pascua, andamos aquí contigo incluso, Señor. Y todavía dices, ¿quién va a poder ser salvo después de que ha guardado todo, Señor? Ni aún así hay esperanza. Sí, porque no está en base de cuánto has guardado la ley, ni cuánto has sido cristiano por muchos años, o qué tanto de liderazgo tengas en una iglesia. No se trata de nada de eso, se trata de la confianza plena en Dios para salvación. Por eso Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, el hombre jamás se puede salvar por sí mismo. No hay un medio humano que el hombre pueda trazar para ser salvo. Ya quisiera que hubiera para poder pagar con millones los que son millonarios, pero no existe. Pero para Dios sí es posible. Por eso Cristo murió en la cruz, porque para Él sí es posible pagar toda la deuda del pecador. Lo que el hombre no puede pagar por sí mismo, ¿cómo puede hacerse limpio el que nace de mujer? Dijo Job. ¿Cómo puede ser limpio el hombre pecador? De transformarse de sucio a limpio, no puede. Pero Cristo sí lo pudo hacer, Dios sí lo pudo hacer. Así es que Sara, estando en sus condiciones, una persona así, hermano, ¿qué podemos decir? Todavía no, ya no es posible. Pero aún así dice que agarró fuerzas para creer en Dios, o para tener confianza de que el que lo había prometido era fiel. Escuchen la palabra, fiel, de que así lo cumpliría. Si Dios le regaló la salvación a usted, ¿cree que Él no es fiel para guardarlo a usted sin caída? ¿Acaso Jesús nos dijo estas palabras? Nadie puede arrebatar de mi mano a las ovejas. Ninguna oveja puede ser arrebatada de mi mano. Nada. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni enfermedad, ni pruebas, ni tribulaciones, ni ángeles, ni principados, ni todas las cosas que hay creadas, o de las cosas que no vemos, invisibles,
Nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está hablando de esa salvación que hemos recibido de parte de Él y que la tenemos no porque quisimos nosotros, o no porque hicimos algo mejor que otros de este mundo, o no porque tenemos una nacionalidad de la cual Dios se agradó, ni un color de piel o cualquier simpatía humana que pudiéramos decir, somos un poquito diferentes a los demás y por eso Dios nos escogió. No ha sido por ningún mérito nuestro, ha sido por la bondad de Dios, por la gracia de Dios. Y si Él nos regaló la salvación, Él es fiel para mantenernos de pie delante de Él, aunque para otro esté caído. Usted puede ver a una persona ciertamente cometer un error, un pecado como hijo de Dios. Ante tus ojos y ante mis ojos Él está agotado, Él está tirado, pero para los ojos de su amo, en este caso para los ojos de Dios, Él está de pie. Porque Cristo es quien lo limpia, es quien lo santifica, quien ya lo llevó hasta el lugar de la eternidad. Y no tú ni yo. Pero nosotros queremos ver siempre aquí al hombre que sea perfecto aquí, para poder decir, este es cristiano, este sí es salvo, o este no es salvo. No digo que no se reconoce por los frutos del árbol, pero estoy diciendo de que aun cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, no depende de él preservar la vida eterna o perderla. Porque ante los ojos de Dios lo que cuenta es la fe y la confianza que tiene el creyente en Él. Eso es lo que importa. Porque si no hay fe verdadera, o no es una real fe, como leímos, sin fe es imposible. Puedo brincar, puedo correr, puedo danzar, puedo hacer malabares y todo diciendo soy de Dios, soy de Cristo, pero la verdad no es cierto por la fe que no tengo en Él y la confianza que debería tener completamente en Él. Entonces simplemente no hay esa verdadera fe. Y no puedo agradar a Dios si no le tengo fe, si no le muestro plena confianza. No lo puedo agradar. ¿Sí? Así es que vimos ahí que también Sara tenía confianza que era fiel a quien lo prometió. También Abraham dice, cuando salió de su tierra, dice que salió sin saber a dónde ir. Pero la fe más la obediencia, hermanos, es igual a confianza en Dios. Y esto se trata de la fe de la salvación. ¿Acaso ya la tenemos palpable? ¿Creemos que la recibimos? Ya la creemos, ¿verdad? Pero no la tenemos palpable. Palpable va a ser cuando estemos con el Señor Jesús cara a cara, con un nuevo cuerpo. Todo será renovado, todo será cielo nuevo, tierra nueva, donde ya no habrá más injusticia, donde no muere el pecado. Ahí será en aquel día palpable la salvación. Pero hoy no la tenemos. Sin embargo, la vivimos creyéndola. La tenemos así, a un estirar de nuestra mano, como dijo la Escritura, saludándola, habitando en esa tierra, pero como extranjero. Y no construían en esa tierra casas sólidas. ¿Por qué? Porque tenían con su fe que Dios les había prometido una ciudad celestial. Y igual nosotros, no tenemos la salvación plena porque estamos en este cuerpo, pero ¿acaso no la saludamos? Cada día la vivimos, cada día la experimentamos, que un día estaremos fuera de este cuerpo, plenamente en un lugar donde Dios nos ha preparado, y con un cuerpo incorruptible, donde entonces no experimentaremos lo que aquí experimentamos, tanto en acechanzas del pecado como cosas de injusticia de este mundo. Pero, sin embargo, creemos en esa promesa del Señor, que cuando Él venga, nos va a levantar para justicia y no para vergüenza. ¿Se entiende? Y ahí que se puede ver la salvación segura, como un ancla que no se mueve, que está sólida. Muy bien. Así que por esta fe, hermanos, que se traduce confianza plena en Dios, pero para salvación, acuérdense, no para pedir gustos propios de nosotros. En Juan 5:24, miren lo que voy a traducir por fe y confianza en Dios. Jesús dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿crees tú en estas palabras de Jesús? ¿Tú crees que al oír la palabra del Señor, el Evangelio, y crees que esas palabras de Jesús tienen poder, tienen autoridad? ¿Sí? Él está diciendo que te va a traspasar de un lugar a otro. No literalmente.
pero espiritualmente sí. Dice que te pasará de muerte a vida, pero el requisito es que si crees en su palabra y en el que le envió. ¿Quién es el que le envió? Dios. El problema es que en aquel día no muchos creían que él era de parte de Dios. Creían que era un hombre común, creían que era un hombre simple, que era un carpintero, que no viene de ninguna denominación de las que había en aquel tiempo. Le preguntan en el templo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio esa autoridad? La gente desconfiaba, tus mismos hermanos no creían en él. Que Jesús venía de parte de Dios como el Mesías tan anhelado y como el Salvador de toda la humanidad, no solamente para Israel, pero la gente desconfiaba que él fuera quien decía ser y que venía de parte de quien él decía que había venido. Porque no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, si tú crees con todo tu corazón, cuando oyes las palabras de Jesús, que al oír su evangelio, él te va a traspasar de un estado de muerte a vida eterna, vas a recibir la salvación. Pero si crees que Jesús vino de parte de Dios, y no falsamente, sino de corazón. Vemos a Nicodemo que así vino, ¿no? Diciendo al Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro por las cosas que tú haces, porque vemos que Dios está contigo. Es una expresión verdadera de que crees que viene de parte de Dios. Claro, Nicodemo no fue un discípulo abierto, tal vez por la inconveniencia, las religiosidades, pero al final vemos a Nicodemo participar en recogiendo el cuerpo de Jesús, ¿no? Estando muerto ya participa. Nicodemo ¿cómo se llama este otro hombre? No me recuerdo el otro hombre, pero estamos viendo ahí un hombre que sí creyó que Jesús venía de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Si creemos esto de corazón, lo que sucede es que estamos oyendo el Evangelio, el poder de Dios, y es ahí entonces que se cumple esa palabra de que es por fe y confianza en Dios. No nada más un creer simple, sino un creer de verdad, que Jesús vino a este mundo de parte de Dios para traer la única salvación que existe. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Porque el que cree en mí, el que cree en mi palabra y el que me envió tiene vida eterna y no viene más a condenación. Porque ya ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado. Ya no hay más condenación. Ninguna condenación, dijo Romanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No hay ninguna. Pero es que yo peco. Pero si ya Cristo pagó por ti. En Juan 5:24, ahora en Juan 6:40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Él mismo, Jesús hizo una pregunta, mire lo que dijo. ¿Crees tú esto? ¿Será cuando estaba hablando con Marta? ¿Quién era? Cuando acerca de que decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿creemos plenamente que Jesús es ese Dios que se manifestó en un ser humano? Y que Él mismo en el día cuando Él venga, en el día del Señor, si estamos muertos, que dice que Él mismo nos resucitará en el día final. ¿Creemos esto? Estoy diciendo, no lo sé, tal vez le voy a perder la salvación, tal vez no la voy a ganar bien, si me porto mal. Los testigos de Jehová piensan que por más bien que se porten, se ganan la salvación. Pórtate bien, sé bueno, y con eso vas a heredar la tierra. No. Simplemente se trata, hermanos, de que es un regalo de Dios. No hiciste nada por ganártelo, tampoco lo puedes perder porque tú no lo ganaste. Y Dios te va a guardar aún con todas y las fallas que tenemos. Y cuando no fallamos, tampoco no es para gloriarnos. Pero cuando fallamos, Dios, para eso ya pagó por nuestra salvación. Para que nadie vaya a condenación. Abraham le falló, ciertamente, ¿no? Y eso no lo hizo el padre de la fe. Dios lo hizo el padre de la fe por la confianza que le mostró a Dios cuando fue probado. Igual nosotros le fallamos a Dios, pero le hemos creído verdaderamente que eres el Mesías, que eres el Cristo, que eres el Hijo del Dios viviente, cosa que no nos reveló tampoco
nuestras emociones, sino de parte de Dios. En cuando oímos el Evangelio dijimos, Señor, tú eres realmente el Salvador del mundo. Tuvimos una experiencia de salvación. Tuvimos una experiencia que Dios nos dio para reconocer quién era Jesús o quién es Jesús. Mientras otros lo miraron y lo vieron como un cualquiera, Dios nos dio la fe para mirar a Jesús como el Cordero inmolado, que estuvo en la cruz en nuestro lugar. ¿Sí? Así es que si creemos que Jesús nos va a levantar en el día final. Juan 11:26 dice, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Así lo dijo Jesús porque se requería toda la confianza en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Sin fe, si nosotros dudamos de que la salvación la puedo perder, la salvación, no sé, si me descuido, la puedo dejar a un lado, luego venir a agarrarla. No. Yo sé que existen algunos textos como que no descuidando una salvación tan grande que Dios nos ha dado, no descuidando una salvación tan grande. Y eso significa, hermanos, que de alguna manera tenemos que estar fervientes, activos, sirviendo al Señor y no como ajenos a la salvación. ¿Se entiende? Un cristiano siempre está atento a su vida con Dios, a su salvación. Mientras que un incrédulo por ahí me oye de la salvación, pero está muy ajeno a la salvación, tiene su propio estilo de vida. Ahora muy bien, cuando alguien enseña o cuando enseñamos que la salvación se pierde, se está comunicando un mensaje al oyente o al pueblo, número uno, a desconfiar de la fidelidad de Dios. Tú dices, yo creo en Dios, pero cuando tú dices, si yo pierdo la salvación por mi descuido, estás desconfiando de la fidelidad de Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Aunque nosotros somos infieles, pero Dios siempre permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios, cuando tú le fallas, no creas que Dios está como esa forma de decir, bueno, como fallaste, no tienes derecho a entrar al cielo. Dios no. Él cuando te hizo salvo, te dio la fe, te dio la capacidad de creer en Él y te regaló la salvación. Simplemente ya conoce que en tu debilidad le vas a cometer faltas. Pero no significa que por eso Dios se ira contigo, o con eso ya Dios te va a quitar la salvación o te va a castigar, como muchos piensan, ¿no? Cuando está pasando algo es que Dios te está castigando, no, Dios no es esa forma como actúa. No significa que no nos prueba, pero Dios lo que utiliza es esas pruebas para corregirnos, pero no es un castigo de enojo, porque te estás portando mal, y si me enojas demasiado te voy a quitar la salvación. No actúa así con Dios. Sí, la salvación es por la confianza, pero cuando se hace esa idea de que la salvación se puede perder, se pierde la confianza de que Dios es fiel y miras a Dios como infiel. Porque ¿por qué no te perdona en el momento que fallaste? ¿Por qué no te sigue salvando en el momento que fallaste? Cuando la verdad es así, que sí te sigue siendo salvo aún cuando fallamos. ¿Ves la diferencia? Qué bonito es pensar en un Dios fiel. Bueno, vamos a suponerlo como si fuera una apariencia física o terrenal. En la pareja, por ejemplo, cuando uno es infiel y el otro dice, no, pues yo te perdono y voy a seguir aquí contigo. Se aprecia eso, se valora eso, ¿cierto? Más cuando hay un arrepentimiento en el cónyuge. Pero ¿qué tal si el cónyuge dice, no, yo no te soporto, es la primera y la última y te dejo? ¿Qué miras ahí? La infidelidad. Pero Dios no actúa así. Aun cuando somos infieles, Dios siempre permanece fiel. En cuanto a la salvación, Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Porque lo que hizo fue una salvación de un regalo que Él mismo nos dio. Nosotros no lo ganamos. Nosotros no lo pudimos adquirir por nuestros propios méritos. Número 2, a dudar de la eficacia de la obra redentora de Cristo. Cuando tú añades obras para tu salvación como vigilar, hermano, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, tienes que congregar, tienes que lo otro, fallaste el servicio de damas, fallaste el servicio de varones, fallaste el otro, no has ayunado suficiente, no has leído la palabra suficiente. Hermano, ten cuidado, se me hace que estás tibio y puedes perder la salvación. ¿Qué estás haciendo? Estás añadiendo obras
tuyas a la obra de Cristo, a la obra de redención, al valor pleno, el más alto precio pagado para tu salvación, tú le añades obras al sacrificio. ¿Qué estás haciendo? Estás desvaluando el precio que Cristo pagó. Eso es ofensivo ante Dios. Por eso no es posible agradar a Dios con ese tipo de fe. No se puede. Es una ofensa a Dios. Porque no crees que sea un galardón entonces lo que Dios te da cuando tú dices, bueno, si en verdad me salvó y dice que me mantendrás algo hasta el final, bueno, yo simplemente lo creo. Pues ese es el galardón de Dios. Sin añadirle obras a lo que ya Cristo hizo. Número 3, a vivir en temor y no en libertad. ¿Qué se experimenta cuando vives dudando de la salvación? Bueno, te portas bien por un mes. Esta semana, Señor, leí la Biblia. Esta semana haré lo suficiente. Esta semana, Señor, hasta ayuné 2 veces. Esta semana participé en la iglesia. Esta semana, todo bien. La siguiente semana también. La tercera bien, la cuarta bien. Pero la quinta semana, ya me vino el desánimo. Ya no he orado suficiente. Ya no he leído la Biblia. Ya no he congregado, etc. Y te sientes, ahora que ya no eres hijo de Dios. ¿Sabes qué está sucediendo? Que eso de vivir en temor no es de Dios. Acerca de la salvación. ¿Por qué? Porque el que teme, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado en su amor. El que tiene temor no ha sido perfeccionado en Dios. Cuando tú ya fuiste perfeccionado, no tienes temor de perder tu salvación. Duermes en paz, vives tranquilo, vives seguro, vives en libertad. No tienes que añadir obras para tu salvación. No tienes que tú estar como, ¿será que el Señor me lleva o no me lleva? ¿Será que el que cometí? No, hermano. Dios nos llamó a vivir una vida en libertad, descanso, paz, sin temor de estas cosas. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios es segura y no se pierde. Número 4 es a desconfiar de la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú, por ejemplo, te sientes indigno, cometiendo un pecado, lo que tú estás haciendo es que estás desconfiando de la obra santificadora que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Acaso no dice que ya fuimos santificados en Él? Y tú dices, pero yo ya cometo, Señor, cosas indignas. Pero Dios, el que comenzó la buena obra, dice, la terminará, la completará. Pero tú no crees eso, estás haciéndolo por tus fuerzas, solamente por tus méritos. Bueno, sí traté de esforzarme y ayuné, mi pensamiento ayuné, pero no solamente tus obras y tus esfuerzos, es la obra del Espíritu de Dios que nos está regenerando cada día y transformando cada día. Es Él quien nos presenta ante Dios, el mismo Dios, por medio de su sacrificio, su santificación, nos presenta limpios. No estoy diciendo que no debemos procurar buscar la santidad nosotros, pero no depende de nosotros que seamos santos, sino por la obra santificadora del Espíritu Santo. Gálatas 2:21 nos dice así: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si las obras nos ayudaran para completar lo que es la salvación, entonces Cristo en vano padeció. Según de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nuevamente aquí menciona que ya nos ha salvado, pero todo eso ha sido por un llamamiento santo. Nuevamente, volviendo a las naciones, no es porque era Israel, no es porque fuimos nosotros, sino que ha sido un llamamiento puro de Dios, y no según nuestras obras, sino el propósito según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En la salvación, hermano, descansa en Cristo. Descansa en Él, hermano, cuando tú te sientas que has fallado al Señor. Descansa en Él, dice, Señor, yo por mi parte, yo me considero un pecador, y siempre me consideraré ante ti un vil pecador. Ante ti solamente tú eres santo, Señor. ¿Yo qué puedo hablar o qué puedo decir? No estoy delante de un ser humano para igualarme o compararme. Pero, Señor, acerca de la salvación, Señor, solamente puedo decir que descanso en ti, descanso en Cristo.
de todo lo que Él hizo en la cruz, fue suficiente para que yo permanezca limpio, permanezca sano y permanezca salvo. Todo es, Señor, en ti, y en ti descansaré. Muy bien, así es que en Tito 3:5 también nos dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Fíjese cómo nos salvó. Bueno, lo que Él hizo en la cruz, pero de ahí en adelante dice que el Espíritu Santo se encarga de irnos renovando y hacernos limpios ante Dios. Así que esta enseñanza es para no desconfiar del carácter de Dios, hermanos. ¿Sí me entiende? Cuando usted desconfía de Dios, de su fidelidad, de lo que Él ha dicho que así iba a ser como Él dijo, los cielos dan testimonio que lo que Dios dijo así es. Y si la salvación Él la ganó por nosotros y nos la dio como un regalo por su buena voluntad, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? ¿Mi pecado? ¿Tu tropiezos? Si eso hubiera sido, nadie sería salvo entonces. Porque ¿dónde están los justos? ¿Dónde están los que no tienen nunca pecado? ¿Ahí habrá alguno? La Biblia dice que no hay ni uno siquiera. No hay ni uno. Pero ¿por qué ahora somos limpios y justos? Porque decidí ser cristiano, me uní a la iglesia evangélica o cristiana o pentecostal. ¿Salí del catolicismo? No. Fuiste salvo por la obra de redención de Cristo Jesús. Por eso es que eres salvo. Pero tenemos que mostrarle fe al Señor para no desconfiar del carácter de Dios. En número 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? También en Mateo 24:35, estas palabras son de Jesús como para comparar lo mismo que se dijo en el Antiguo Testamento. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué está diciendo, hermano? Que lo que Jesús ha dicho tiene mucho peso, tiene poder, tiene autoridad, porque no son palabras de un ser humano, son las palabras de Dios. ¿Qué le dijo a los discípulos? Créanme, que no soy yo, sino el Padre que mora en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, o de mi propia naturaleza humana, física, terrenal, débil, como ustedes me ven. Pero si aún no creen a mis palabras, miren mis obras, porque las obras que yo he hecho no son por parte mía, son como de parte de Dios, las mismas obras. Pero esas palabras que habló Jesús conllevan poder, conllevan una autoridad para darnos la salvación y mantenerla, hermano, sólida, firme esa salvación hasta el día que Cristo venga, sin poder tener ninguna pérdida de ella, absolutamente. La salvación es totalmente segura, fija en el alma del creyente. Podrá perder todo lo que pueda perder aquí en este mundo, pero la salvación no la puede perder, porque es un regalo que Dios le dio a ese creyente. En otras palabras, cuando lo que dije hace un momento, cuando un pecador o un oyente, al escuchar las palabras de Jesús y les da la fe para creer en Él, ahora tiene toda la confianza en Él y va a pasar de muerte a vida para darse cuenta que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Fue lo que dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego, o sea, para los gentiles. En resumen, hermanos, si por gracia hemos recibido la salvación, por la gracia de Dios, también la perseveraremos o también no la perderemos. ¿Cómo la recibimos la salvación? Por gracia, hermanos. Por gracia se va a mantener, por la pura gracia de Dios. Si Dios no te la dio, es por su gracia, y no te la va a quitar porque es por su gracia. No tienes que hacer ningún mérito propio para que tú digas, la gané, o no la entiendo, pero la tengo. No. Ni tampoco puedas decir,
El día que yo peque la voy a perder, porque de ninguna manera está en ti ni ganarla ni perderla. Absolutamente. Solo hay que reconocer que si por gracia la recibimos, por gracia también la mantendremos, y esto se requiere de fe para tener eso hasta el final. Hasta el final. Cuando Cristo venga y estemos y morimos, estamos muertos, la fe va a ir con nosotros. Y Señor, yo confié en ti que me ibas a levantar hasta el final y que aún mis pecados no me pudieron separar de ti. Y hasta el día se va a hacer visible o palpable esa salvación que Dios nos regaló y que nadie nos pudo quitar. Pero es necesario que tengamos esa fe para con Dios. Una fe que Dios nos ha dado para tener la confianza plena, sin incertidumbre, hermanos, porque el que duda está todavía con falta de fe. Y no es bueno. No es buena la falta de fe. No es bueno desconfiar. Si uno más en la pareja, cuando se desconfía, ¿cómo te sientes cuando desconfían de ti? Te sientes mal. Pero yo te he mostrado carácter, fidelidad. ¿Por qué fidelidad? ¿Por qué desconfías de mí? Bueno, yo sé que somos arrebatados por los celos nosotros, carnales, ¿no? Pero es bueno mostrar la confianza en aquel que muestra fidelidad. Ahora, y en referente al carácter de Dios, ¿Dios nos ha mostrado alguna vez su infidelidad? Nunca. ¿Dios nos ha mostrado alguna vez que Él se arrepiente de lo que nos ha dicho? No. Todo lo que nos ha prometido son promesas que son, hermanos, seguras en el creyente. No hay rechazo, no hay cambio, no hay sombra de variación. Dios permanece siempre fiel. Y eso es lo lindo, demostrarle a Dios esa plena confianza en Dios, esa plena certeza de que vamos a recibir lo que Él nos ha prometido. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en eso sí se agrada a Dios. En eso agradaron a Dios estos hombres de Hebreos. Ustedes faltan leer muchos. La ramera, Moisés y tantos hombres que están escritos aquí. ¿Para qué? Para mostrarnos la confianza que tuvieron en Dios. Se depositaron plenamente en Dios. Y nosotros, fíjense, nomás lo único que tenemos que hacer es eso. Depositar plenamente una confianza en Dios acerca de la salvación. Y con eso agradaremos a Dios. Por eso, si no tenemos suficiente fe, si es bueno pedirle fe. Como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Como cuando estaban en la barca, se estaban hundiendo y Jesús le dijo, ¿dónde pues está vuestra fe? Esa confianza en Dios. Jesús estaba en la barca. La barca no se iba a hundir. ¿Sí? Y hoy en día, perder tu salvación es creer que la barca se va a hundir. Y tú pierdas el control y empiezas a decir, Dios no tiene cuidado de mí. No, hermano, Dios está al cuidado de ti, no va a dejar que te pierdas, jamás te va a dejar, jamás, porque Él te tiene tomado de su mano y nadie lo puede arrebatar de su mano, nadie. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y esta enseñanza que usted escuchó es para que afirme su corazón en Dios, hermanos. No le muestre desconfianza a Dios. Muestre desconfianza al mundo, muestre desconfianza al pecado, muestre desconfianza a un ser humano, pero porque dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, pero a Dios muéstrele confianza plena, como un niño a su padre. En esto se refiere a Jesús cuando dijo que de los padres de los niños es el reino de Dios, porque un niño muestra plena confianza en papá y mamá cuando le promete algo, ¿no? Te voy a comprar esto, mijo. Tiene 4 años, el niño 3 añitos. Le tiene una fe plena a su papá o a mamá. Le cree todo lo que le dice. No duda. Y es ahí donde Dios nos pone a ser como niños para creerle a Dios. Que lo que Él hizo es suficiente. Yo creo que Él vino a morir por mí y es suficiente. Lo que yo haga hoy como un hijo de Dios solamente es para cumplir también las cosas que Él ya ha reservado o ha hecho para mí, para yo vivir en buenas obras. Pero no es para yo ganarme una salvación que Él mismo ganó con su cuerpo, con su sangre. Pero eso sí, debo mostrarle confianza, que lo que Él hizo me mantendrá salvo
y no perderé una salvación. No lo perderé porque Él la ganó. Señor y Padre Santo, gracias nuevamente por enseñarnos a entender más de ti, más de tu carácter, más de tu voluntad. Ciertamente los hombres, Señor, que tratan de buscar, Señor, en este tiempo la perfección,